Jalea de Mente presenta Erasmus Plus. ¿Y qué dicen los que entienden? Lo que pasa es que tengo la sensación de que usted no conoce lo bueno. Hágamelo conocer usted. Mire, pues se lo voy a hacer conocer. Este es un país al que el año pasado vinieron 65 millones de personas. Oye, ¿y por qué vienen? ¿Vienen obligados o porque creen que este es un buen país? Este es el país de Europa donde más estudiantes de Erasmus vienen, el que más. ¿Y por qué vienen? ¿Vienen obligados o porque creen que este es un buen país? Rajoy. Yo creo que más bien la gente de Erasmus viene un poco por la fiesta y por el sol, ¿no? Al final tenemos siempre esa cultura y esa fama. No creo que vengan a estudiar matemática a 40 grados al sol en junio o en septiembre. Y aquí mismo te pones a ver a tus propios jóvenes de este país, los Erasmus se escogen un poco por otras intenciones, no tanto por irte al sitio con la mejor preparación. Señor presidente, ¿qué van a hacer ustedes con las becas Erasmus? En relación a lo que vamos a hacer con las becas Erasmus, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el pasado año. Como acaba de contarle a los medios de comunicación el señor ministro de Educación, cosa que a lo que se ve usted no se ha enterado. Bueno, nosotros no somos precisamente el presidente del gobierno, pero sí que vamos a intentar contestar esta pregunta, ¿no? De qué hacía Marcelino Iglesias en el Consejo de Ministros hace ya bastante tiempo, en 2013. Pues vamos a intentar responder todo lo posible referido al programa Erasmus Plus. Para ello, pues hoy contamos con la participación de Chuti, de Susana Clavijo, Kiko Rodríguez y Rodrigo Muñoz. Así que, Pablo, ¿algo que comentar al respecto? Con ganitas de empezar, poco más. Vale, pues si te parece bien, comenzamos con la primera entrevista a Chuti, que creo que él nos va a informar un poco mejor sobre el programa Erasmus porque tiene mucha más experiencia que nosotros al respecto. Así que, bueno, Pablo, cuéntanos. Bueno, pues para adentrar un poquito más en el tema del Erasmus Plus y entenderlo un poquito mejor, contamos hoy con Ismael Chuti, un compañero de la Asociación de Monitores y Directores ARCE, que, bueno, él nos contará mejor cuál es su posición y su puesto, pero sabemos que se dedica de pleno a esta parte de movilidad juvenil y de proyectos europeos y, por tanto, pues queríamos contar con él para que nos contase un poquito más. Un placer tenerte, Chuti. Muchas gracias. Hola, un placer. Vamos a ver si nos enteramos un poquito más y la primera duda que nos surge es esta pequeña diferencia entre el Erasmus conocido que todos tenemos en la cabeza, que entiendo que es el Erasmus dentro del sistema educativo, pero luego hay otro Erasmus, ¿no? Hay un Erasmus enfocado a la juventud y que no tiene ningún requisito educativo ni está sujeto a ninguna institución de esta forma, ¿no? Justo. Nosotros aquí en el mundo de Erasmus, ¿no? Lo conocemos como Erasmus Plus Juventud, como bien has dicho, y bueno, está muy relacionado con Erasmus Plus Educación porque transmite los mismos valores, trabaja en el plano de la movilidad de los aprendientes, ¿no? Como también se suele decir, el Erasmus Plus de juventud, que ahí es donde está la diferencia. Hay uno que es el de educación, que es el que conoce todo el mundo, o al menos la gran mayoría de los universitarios. Pero luego está el de juventud, que es como si digamos el zagalillo, el primo pequeño, ¿no? Y realmente es uno de los más accesibles por la cantidad de oportunidades que tiene de movilidad, con las mismas garantías que te da Erasmus Plus Educación, pero además, pues eso, con una certificación, que es el Young Pass. Pero en este caso, Juventud, por lo que propone es que tengamos acceso, ya sea con cualquier nivel de idioma, con cualquier capacidad económica, ¿no? Entonces, Erasmus Plus Juventud está gestionado directamente por el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud de España. Ajá. Y luego lo que ocurre es que está sectorizado también por comunidades autónomas, ¿vale? Que son las mismas juntas de comunidades en el caso
yo que pertenezco a Castilla-La Mancha, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, tenemos nuestros responsables de Erasmus Plus Juventud, que son los que nos apoyan, nos orientan y, en definitiva, con los que estamos en contacto, ¿no? Antes de entrar en ese tipo de proyectos y demás, entiendo por lo que dices entonces que las labores de los trabajadores de juventud, de organismos como el Enjuve o demás, hacen una labor de gestión, como dices, ¿no? Al final los proyectos surgen de base por parte de los jóvenes, ya veremos qué tipo de proyectos, y todo lo que hay entre medias son organismos e instituciones de facilitación para que llegue ese proyecto a buen puerto, ¿no? A llevarse a cabo. Exacto. De hecho, hay comités evaluadores que son interregionales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está bastante bien porque cada comunidad tenemos un presupuesto, ¿vale? Dentro del INJUVE, pues luego reparten según población, como se suele hacer con casi todos los presupuestos. Y si lo gastamos, pues tenemos la opción de tirar de otras comunidades que no lo han gastado, que eso también está genial. Ah, qué bueno. Es una forma de aprovechar bien los recursos a nivel. Es decir, primero de repartir equitativamente ese dinero que viene de Europa y luego de aprovechar aquellas comunidades que no lo gastan. Y fíjate qué cosas más curiosas, ¿no? Esas comunidades que no lo gastan, y dices, ¿y por qué no lo gastan? Con decirte que País Vasco y Cataluña son dos de las comunidades que no lo gastan, te puedes hacer una idea. Es curioso, sí, yo dije eso, dije, ¿cómo? Me lo esperaba quizá al contrario, hay mucha movilidad, mucha... No, pero porque hay pasta los gobiernos dedicadas a que esto ocurra, ¿no? Es decir, las entidades no tienen la necesidad, te sorprende, pero luego... Sí. Claro, por esto es. Y aparte de evaluadores, de calificadores, como dices, de proyectos, esta parte de gestores económicos, que entiendo que también tiene una parte de política y de presupuestos, entiendo que hay dentro de estos organismos personas encargadas de ayudar directamente a los jóvenes. A mí se me vienen mucho a la cabeza nombres que he leído, que he visto en estos programas, como los mentores o como facilitadores, pero cuéntanos, ¿qué hacen realmente? Pues mira, estas personas, una de ellas es el que te está hablando. Estamos entre medias, somos organizaciones, pero estamos dentro de organizaciones, asociaciones sobre todo, que nos encargamos de difundir los programas, de crear proyectos para que los jóvenes accedan a ellos y que obviamente tenemos ese contacto con la administración de años o si eres nuevo, pues igualmente, ¿sabes? Luego has dado otra palabra que es el mentor, ¿vale? Y el mentor está más ubicado en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Estamos hablando de Erasmus Plus, sí, pero es que antes, el Erasmus Plus del plan anterior, pues estaba el voluntariado europeo que estaba dentro de Erasmus Plus, pero esta herramienta ha crecido tanto que lo han extraído de Erasmus Plus y tiene una línea de financiación concreta para ello, que se llama, como te digo, Cuerpo Europeo de Solidaridad. Entonces tenemos ahí dos bloques de oportunidades muy potentes. Vale, pues vamos justo a esto, estos bloques de oportunidades de proyectos, que entiendo que es lo que principalmente los diferencia, el tipo de proyecto que puedes hacer dentro, o no sé si hay otras características que diferencian este Erasmus Plus Juventud del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que antes estaban integrados y que ahora, como dices, ha crecido y cosa que nos alegra oír. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipo de proyectos podemos realizar dentro de estos organismos? Pues mira, todo lo que tiene que ver con Erasmus Plus son tres líneas, ¿no? La que ya H1, que es la movilidad de los jóvenes, que ahí entran intercambios juveniles, formaciones, seminarios. Luego tenemos la que ya Action 2, que son las organizaciones que están inmersas en toda esta sinergia de conocimiento y de creación de proyectos, pues tienen un espacio para complementarse, para crear conocimiento escrito, para poder entablar relaciones de ejemplos de buenas prácticas, etcétera. Y luego está una tercera línea, la que ya Action 3, que es para los responsables políticos, ¿no? Para que esta gente se entere de por dónde van los tiros dentro de Erasmus Plus. Eso serían las tres líneas dentro de Erasmus Plus Juventud. Y luego tendríamos las del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que en base son acciones de voluntariado, ¿no? Voluntariado puro y duro, con un montón de posibilidades diferentes, en un montón de sectores diferentes, medio ambiente, migrantes, discapacidad, o mejor dicho, discapacidad
inclusión, ¿no?, de personas en situación de vulnerabilidad en todo su rango, una barbaridad. Sí, el espectro es amplio, ¿no? Es muy amplio. Y una cosa nueva que ha salido este año, que son proyectos solidarios, ¿vale? Que es súper interesante porque lo que genera es que si tú quieres cambiar una realidad de tu localidad o de tu entorno más cercano, puedes acceder a esta financiación generando voluntariado local, ¿no? Entonces te da estructura económica para que tú puedas hacer ese cambio. Si, por ejemplo, eliges un proyecto medioambiental, quieres limpiar la ribera de un río y quieres montar una jornada tal, pues esto te lo propicia. Qué bueno, o sea, no solo ofrecen distintos proyectos ya formados, sino que te ofrecen la posibilidad de generar tu propio proyecto de impacto local, ¿no?, en tu zona y lo cual puede ser muy, muy motivante para la juventud. Sí, sin duda. Y además es fácil, ¿vale? Porque no necesitas tener una organización. Es decir, si tú eres un grupo informal de jóvenes, con tu DNI, tu nombre y apellido y un número de cuenta, tú presentas tu proyecto y adelante, ¿vale? Siempre está guay tener una organización que le dé un marco institucional porque tienes muchas más posibilidades. Qué bueno. Por último, te quería hacer una pequeña pregunta de cara a esto que hablábamos y a las posibilidades de acceso para todo el tipo de personas para estos proyectos. Conocemos sobre todo mucho, como decía al principio, la parte de Erasmus Plus, educación, esa parte universitaria que sí que tiene una serie de requisitos normalmente no muy estrictos, pero sí, bueno, una demanda muy alta para la pequeña oferta que hay, por tanto hay mucha gente que no se ve con la capacidad de acceder a ellos. Coméntanos qué serie de requisitos hay como para motivar a todo el que nos esté escuchando a que realice alguno. Bueno, los requisitos, como yo siempre digo, son las ganas de hacer algo, ¿no? La iniciativa de querer moverte, de querer participar, de querer formar parte de algo un poco más allá de tu zona de confort. Entonces, por suerte, nuestros requisitos son tener esa iniciativa, ¿no? Quizá en algunos proyectos, como pueden ser las formaciones o seminarios, que son un poco más profesionales, pues tiene un poco más de rigidez porque necesitas, ¿no?, de compartir, de expresar todas esas herramientas que tú utilizas y que son ejemplos de buenas prácticas. Pero para intercambios, para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, no te deberían de poner ningún filtro, ¿no? Solo tener en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, tener 17 años y luego en el otro plano, intercambios juveniles, es a partir de 13 años, ¿vale? Entonces, como bien dices, Pablo, quizá la universidad, ¿no?, el Erasmus Plus universitario tiene muchas más barreras, que solo la barrera de llegar a la universidad es bastante grande. Total. Y porque hay mucha gente que no puede por tema económico, porque decide tener otro itinerario formativo. Y aunque no sea tema económico, ¿no? No hay un Erasmus Plus FP, que es perfectamente legítimo. Exacto. Entonces, es lo bueno, ¿no? Que aquí en Juventud aceptamos pulpo a Juan Manuel de compañía. Qué bueno. Y ya para terminar, que creo que algunos se habrá quedado ahí con la duda, porque claro, has mencionado límites de edad inferiores, pero estamos hablando de juventud, no nos asustes. ¿Cuál es el límite superior? Que se nos pasa el arroz. El límite superior oficialmente está en 30 años, pero yo tengo 39 y sigo haciendo proyectos europeos de Erasmus. ¿Qué quiere decir esto? Que hay huecos, ¿no?, dentro de todo esto. Y esos huecos los aprovechamos, porque si vas como facilitador de los intercambios, dada tu experiencia, vas como responsable de uno de los grupos, como líder, que se llama, o tienes una función más de apoyo a alguna persona en situación de vulnerabilidad para que su experiencia sea muchísimo más potente, te dan, vamos, no hay ningún problema. Como vienen los juegos de mesa, de 0 a 99. Ahí está. Qué bueno. Pues, joder, una alegría escucharlo y esperemos que lo sea para todos los que nos estén escuchando, porque es bastante motivante ver cómo se abren puertas y cómo hay numerosas oportunidades para hacer lo que uno quiera y los proyectos que uno quiera llevar a cabo con apoyo institucional y con una serie de financiación que también pues, es interesante conocer. Nada, muchísimas gracias, Chuti, por tu participación, por todas tus ideas y por tu conocimiento. Esperemos contar contigo en otra. Dime. Yo lo único que ya me gustaría deciros era que toda esta información está en Erasmus Plus Injuve, ¿vale? Si lo queréis en español.
ahí lo tenéis. Y igual, la herramienta del Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene su página web, que está súper claro, muy. Genial, muchísimas gracias, Chuti. Un saludo enorme. Muchas gracias, Chuti. Pues después de esta entrevista a Chuti vamos a tener la oportunidad además de contar con una persona que creo que todos reconoceréis al entrar. Vamos a escuchar un poquito de la historia por parte de el profesor. El profesor. En su obra Ruptura, la crisis de la democracia liberal, el sociólogo Manuel Castells recuerda que el proyecto de una Europa unida se planteó de inicio como una gradual unión de los mercados y luego de las economías, pero en realidad, al menos para quien lo iniciaron, siempre fue un proyecto político que utilizó la economía para crear una dinámica irreversible que fuera trascendiendo fronteras y superando nacionalismos. En 1950, el ministro de Exteriores Robert Schuman hizo pública la oferta de Francia a la República Federal Alemana de poner en común sus producciones de carbón y acero. La reconciliación total entre Francia y Alemania supondría, en palabras de Schuman, los primeros pasos concretos de una federación europea, indispensable para asegurar la paz. La Alemania de Adenauer, la Italia de De Gasperi y los Países Bajos del Benelux se sumaron a la iniciativa. Se concluyó así un proyecto de tratado firmado por los 6 en 1951, que entraba en vigor en 1952. Era el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Más adelante, en 1957, los Tratados de Roma crearon la Comunidad Económica Europea, la CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Euratom. Paralelamente se puso en marcha la Política Agraria Común, la PAC, basada en precios comunes en el interior, financiación común de los excedentes a través de un presupuesto agrícola y un sistema de preferencias sobre los productos procedentes del exterior. En los años 70 se procedió a la primera ampliación de las comunidades europeas, dando luz verde a las demandas de adhesión de Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y Noruega. En 1981 Grecia se convertía en el 10º Estado miembro de la comunidad, mientras que los dos países ibéricos habrían de esperar hasta 1986. El objetivo esencial del Acta Única fue la realización de un espacio sin fronteras de libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, así como la creación de un mercado único con una moneda única. Otro acuerdo importante fue el de Schengen en 1985. Este espacio era y es, a día de hoy, un espacio común por el que puede circular libremente toda persona que haya entrado regularmente en un país que firma este convenio. A principios de los años 90, el Tratado de la Unión Europea consagró dos nuevos principios, la subsidiariedad y la ciudadanía europea. A la incorporación de Suecia, Finlandia y Austria ya en 1995, que aportaría a la Unión Europea una larga tradición de neutralidad, desarrollo del estado del bienestar y altos niveles de protección del medio ambiente, le seguiría el Tratado de Ámsterdam en 1999, cuyo objetivo originario era el de abordar la reforma institucional que permitiera hacer frente a las previsibles ampliaciones de las otroras democracias populares de Europa Central y del Este. Llegamos al siglo XXI y nada más empezar, el proyecto de la Unión Europea se había consolidado más allá de las más optimistas expectativas, elevándose en su conjunto como la mayor economía del planeta, con 1/4 del Producto Interior Bruto mundial. Y sin embargo, se han manifestado fallas tras la última coyuntura de crisis económica y política del último decenio. Falta de una identidad europea, crisis del euro y crisis migratoria. Como afirmaría el historiador británico Eric Hobsbawm en una conferencia en Barcelona en 2009, no hay una cultura europea, solo existen culturas locales o culturas nacionales, o culturas globalizadas. La crisis financiera global del 2008 evidenció la diferencia de intereses entre países de la Unión, la desconfianza entre sus miembros y la dominación de los intereses financieros sobre las prioridades sociales. Esta situación es mucho más grave en los países periféricos de la zona euro, como consecuencias de las reformas estructurales impuestas tras los rescates forzosos de 2011 y 2012, y que ha generado una situación próxima al de un estallido social en algunos países, como es el caso de Grecia. El resultado de las políticas tecnócratas de la Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, ha sido
una crisis política estructural cuyo principal rasgo es una caída brutal de las expectativas de futuro de la ciudadanía europea y que tiene correlación directa con el desmantelamiento del estado del bienestar y el aumento de la desigualdad. Por último, la libertad de movimientos en el interior de la Unión motivó ya en el siglo XXI amplios desplazamientos de población de los países más atrasados a los más dinámicos, para sortear las dificultades de empleo durante la crisis económica. Europeos del este emigraron por millones al oeste o norte, generando tensiones en los mercados de trabajo y en los servicios públicos de los países receptores, factor importante para entender el Brexit. Por otro lado, el dramático éxodo de millones de personas huyendo de Irak y Siria puso a la Unión Europea en la tesitura de elegir entre sus valores humanitarios y el rechazo xenófobo de sus ciudadanos a solidarizarse. Es decir, que ante las dos grandes crisis de la década, la Unión se ha fraccionado en sus políticas y se han profundizado sus conflictos. Cada Estado defendió sus intereses nacionales y parte de la ciudadanía se ha movilizado en las últimas elecciones europeas en contra de la supeditación de la soberanía nacional a las instituciones de la Unión. Estamos hablando del auge del euroescepticismo. Por este motivo, desde el ámbito educativo, el nuevo decreto propone una nueva asignatura para tercero y cuarto de la ESO, la Unión Europea. Una asignatura que promueve el conocimiento de los programas europeos ya existentes como el eTwinning o los Erasmus+. Dado que la escuela como institución se ha concebido siempre como espacio de reproducción, los políticos ven en la educación una vía para crear mayor identidad europea. Y bueno, pues después de esta gran lección, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ver si continuamos un poquito, ¿no, Pepe? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que creo que hemos ido muy técnicos y hemos ido como muy al origen, ¿no?, de la Unión Europea, de por qué existe este programa Erasmus, cuáles son los valores, pero a mí me falta un poco de vivencia de verdad de este programa Erasmus, me falta un poco acercarnos un poco más a la realidad. Hombre, pues, ¿quién más sabe de las personas que la Pachamama? Vamos a contactar con nuestra compañera Susana, corresponsal en la tierra siempre. Susana, ¿qué tal estás? La Pachamama. Hola, ¿qué tal, chavalada? Pues muy bien, por aquí andamos, encantados de tenerte y de que nos cuentes, porque tú viviste, ¿no?, alguna experiencia de Erasmus y alguna otra, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, yo lo primero que hice durante el grado, como la mayoría de la gente, ¿no?, aquí, fue irme de Erasmus. Yo me fui a Bélgica, a la parte francófona, a Lieja, y bueno, en verdad a mí ya me motivaba el hacer una movilidad internacional antes de entrar a la universidad. Y bueno, al final pues la opción del Erasmus está muy bien porque lleva un montón de recorrido y al final pues ya tiene todos sus protocolos, sus gestiones administrativas que están muy bien definidas. Y bueno, luego una vez dentro ya descubres mucho más, ¿no?, del programa. Por ejemplo, una cosa claro, así como muy curiosa era que veías dentro era que estaba considerado a nivel europeo como uno de los programas más importantes contra el racismo. Pues al final hacía que gente conviviese con otras personas de nacionalidades súper diversas. Y claro, bueno, pues era enriquecedor y te abría la mente y todo eso. Y bueno, no sé, yo es verdad que la primera semana, pues lo típico de que tienes un poco del choque con el idioma, con que las clases al final pues son de un grado que no es el tuyo, de un máster que no es el tuyo. La universidad tampoco se organiza como tú estás acostumbrada y demás. Al final te haces con la jerga, con el idioma, con la gente fácilmente. No. A mí lo que sí como que me resultó a lo mejor un poco más eso fue todo lo académico, lo de la beca y demás, porque es verdad como que me daba mucho miedo que era el último año, que me daba miedo no acabar la carrera. Claro, pero y esa parte dura venía también, o sea, me imagino que, ostras, claro, de estudiar las asignaturas independientemente de la carrera, pues ya en otro idioma, en un idioma que no sea la lengua nativa, pues tiene una dificultad añadida, pero luego por parte de la administración sentías apoyo. Claro, bueno, yo creo que tenemos que partir del hecho de que la burocracia es una mierda, que a nadie le gusta tener que hacer cosas administrativas, papeleo ni nada, pero bueno, que merece la pena, en el sentido de que al final sí es cierto de que hay otros programas, otras movilidades, que a lo mejor tienen como menos años y te tienes que buscar más las papas. Pero aquí es verdad de que aunque te tengas que hacer un plan de estudio, no sé qué, está todo muy estandarizado, hay un buen seguimiento, es decir, es
es relativamente difícil que la cagues enormemente en temas administrativos, porque es que es verdad que tienes como que seguir los pasos y ser medianamente organizado y para adelante. Y luego es verdad de que allí sí que había como seguimiento de los tutores internacionales, de otros grupos y eso. Entonces, dentro de toda esa vorágine, te sentías acompañado. Qué bueno, pues, joder, te tranquiliza. A todas las personas que estén interesadas. Claro, ¿no? claro, tranquiliza oírlo. Sí. Y yo un par de años más tarde sí que tuve una beca de un programa de cooperación internacional y me fui a Paraguay. Y bueno, yo creo que también son como movilidades distintas, pero que también son importantes para algunas personas que adquieren pues esa visión, ¿no? Tanto global, local, para quien quiera dedicarse, ya sea de forma activista o de forma profesional, a cosas relativas al desarrollo sostenible. Tampoco creo que sea la única vía, pues creo que al final haciendo voluntariado local es donde también se puede adquirir perfectamente esa visión, ya sea haciendo un voluntariado medioambiental o con personas migrantes o lo que fuera. Y vamos, que incluso creo que es mucho más importante que tener que hacer un voluntariado internacional. Eso es. Joder, qué interesante, pues muchísimas gracias, Susana, por compartirnos tu experiencia. La verdad, nos quedamos con algo más de información. Pepe, ¿esto era lo que necesitabas? Pues sí, yo lo único tengo una ultimísima pregunta yendo un poco más ahí a la carne, que es si es tan orgasmus como se dice, o es lo típico. Yo soy un poco crítica con respecto a eso porque creo que eres quien eres independientemente del país en el que estés. Entonces, querer creerte una persona que no eres, pero yo ahora me voy, me es harta de ligar. Mira, igual sí, igual no. Pero no, yo creo que sí es cierto que al final conoces un montón de gente nueva y eso sea donde sea, te nutre para todos los ámbitos de tu vida, ya sea el de ligar o ya sea el de conocer nuevas culturas. Pero creo que no hace falta irte a otro país para querer irte de fiesta, la verdad. Bastante absurdo. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo y la verdad que iba a pillar, pero me ha sorprendido gratamente con tu respuesta. Me ha gustado. Qué bueno. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Susana, por compartirnos tu experiencia y estar ahí con nosotras, que lo agradecemos un montón. Pepe, ¿cómo te quedas ahora? Pues también quiero ver qué más gente hay aprovechando estos programas Erasmus y bueno, a ver si nuestro ojeador ha captado para este programa alguna personita. Dale ahí, vamos con Kiko. El ojeador. Qué buena musiquita me traen esta gente de Jalea de Mente, ¿eh? Me alegra empezar de esta manera y hoy traigo dentro de esta sección de la agente de cambio, traemos a una persona que ha disfrutado de esta experiencia y que ha estado en los siguientes países: Estonia, Egipto, Francia, Italia, Suiza, San Marino, Grecia, Túnez. Este tío se mueve mucho y está muy involucrado en la movilidad internacional, ¿no? Hombre, estamos hablando del gran JJ Timmermans, que además es usuario premium de las oportunidades que nos brindan la Unión Europea. Pues tenemos la suerte de que hoy nos trae un trocito de esa experiencia. Es cómo empezó esto, ¿no? Dentro audio. Hola a todos, pues nada, yo soy José Juan, tengo 24 años, vengo de Jerez de la Frontera y la verdad es que todo esto empezó, aunque cueste creerlo, por el carnet joven europeo. Cuando fui a sacármelo a la Casa de la Juventud de Jerez de la Frontera, me suscribí a un boletín de estos de noticias que curiosamente nadie lee, pero una tarde de verano tuve la gran idea de ponerme a explorar el correo electrónico. Me encontré con un correo de la Casa de la Juventud en el que me decían que una asociación de Jerez buscaba gente para irse gratis a Eslovaquia. Y así fue como me enteré en el 2017 de la existencia de todos estos programas Erasmus Plus, ¿no? Y me gustó tanto la experiencia y fue tan especial y me cambió tanto, ¿no? Que me hice adicto. Bueno, pues un carnet joven volvió a una persona adicta. Así que bueno, ya creo que estaréis buscando todo lo que es carnet joven y también estaréis buscando en esos correos no leídos, porque detrás de eso puede haber una gran oportunidad. Y ahora, en esta segunda sección de esta entrevista, os traigo
a la pregunta de si lo recomienda, la respuesta de JJ Timerman. La verdad es que lo recomiendo, pero un montón. Y mucha gente me dice que no se atraen por el nivel de inglés. Y mira, yo cuando fui a Turquía, había un chaval de una aldea, ¿vale? Que no sabía ni papa de inglés. Y el tío con Google Translator y con el móvil y con toda la cara dura que le echaba en el buen sentido, pues se hizo amigo de todo el mundo. O sea, que al final lo que importa es la actitud. Yo de verdad lo recomiendo a todo el mundo que haga por lo menos un proyecto o que se vaya de voluntariado, ¿no? Con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Porque es que de verdad que te cambia, que vuelves renovado, vuelves distinto y con unas habilidades que no te las dan, por ejemplo, en el colegio ni en la universidad. Bueno, pues la mejor manera de ver esas oportunidades, y ya con eso termino, en Facebook hay un grupo que se llama Youth Opportunities, en el cual podéis ver muchísimas oportunidades dentro del ámbito de la sostenibilidad que nos ha recomendado JJ Timmermans. Y nada, hasta aquí este ojeador. Hoy hemos tenido al Willy Fox de las Erasmus y se podría decir que ha dado más vuelta que una novela turca. Ole. Nos vemos pronto. Venga. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, Kiko. Nos vemos. Pues yo casi voy estando. La verdad es que da para mucho y da para muchas otras cosas y me gustaría indagar en muchos otros temas dentro de toda esta movilidad juvenil y todas estas oportunidades y realmente cómo los jóvenes son capaces de generar todo este impacto. Pero nos quedamos sin tiempo. Algo más habría que dar por ponerle la guinda a esto. ¿Qué se te ocurre, Yo Pepe? te digo, Pablo, una cosa, que hemos hablado mucho de Erasmus Plus y es muy bonito porque realmente es el programa que está detrás de la Unión Europea y que, bueno, pues al final tiene un gran presupuesto y cada año es mayor ese presupuesto porque ven que están funcionando y que están consiguiendo meter los valores que ya hemos mencionado así por encima un poco, de forma más indirecta, que los están consiguiendo meter en la propia sociedad europea. Pero he de poner una puntillita, que no todo es esto, no todo es Erasmus Plus, es decir, hay más allá, hay otros caminos y yo, por ejemplo, yo no he hecho ningún programa Erasmus Plus hasta la fecha y Pues sin embargo he tenido... vamos a ver qué es lo que hay más allá. Y precisamente es a lo que iba, que me he podido ir más allá sin necesidad de Erasmus Plus. Entonces, bueno, comienzo un poco con mi ejemplo, que es un poco distinto. Yo no tomé la opción de Erasmus Plus por razones personales o razones varias. El caso es que he participado en muchas organizaciones y me intenté enfocar mucho en participar en distintas asociaciones o explorar un poco ese mundo. En la que he pasado más tiempo hasta ahora es IESEC, que bueno, principalmente es una asociación que intenta desarrollar el liderazgo de jóvenes. Y para ello tiene varias formas de llevarlo a cabo. Una, pues ser voluntario dentro de la propia organización e ir optando a puestos cada vez mayor, con lo cual cada vez tienes más responsabilidad y cada vez pues tienes que gestionar esa organización de una forma distinta y te reta mucho. Y luego la otra es pues, participar en alguno de sus programas, que pues, básicamente son voluntariado, prácticas en empresas y profesorado, todas ellas en el extranjero. Uh-huh. Y bueno, pues así en resumen, podría decir, Pablo, que el haber estado en IESEC en las distintas formas, porque yo fui presidente de IESEC en Sevilla, fui a distintas conferencias por toda España, incluso fui a una conferencia internacional en Rumanía, también participé en un proyecto de cooperación al desarrollo en Indonesia, en fin, que tuve bastante variedad. Y gracias a todo eso, pues he podido madurar estos últimos 3-4 años y sacar muchos aprendizajes, tanto personales como profesionales, porque al final una cosa que ha caracterizado y que precisamente se busca en IES, como he dicho antes, que es el liderazgo, es un constante reto. Entonces siempre ha habido un reto tras otro y eso me ha hecho crecer mucho. Qué bueno, qué bueno. Hay mucho trasfondo ahí, entonces no es una experiencia sin Exacto. más. Se trae uno una mochila de allí bien Exacto, cargada. totalmente. Y bueno, pues para no solo quedarme en IES, que al final es lo que yo más he vivido,
De esa investigación o de ese trabajar al mi día a día con distintas organizaciones, pues voy a mencionar algunas que yo recomendaría o que mencionaría y un poco la división en la que yo lo haría y que podéis encontrar si os interesa. En una primera categoría, yo encontraría el voluntariado, que en voluntariado es verdad que ha habido un boom, quizá con el COVID descendió un poco, pero hubo un boom y hay muchas empresas, no ONGs, que sacan tajada de ello. Pero luego hay muchas organizaciones que sí. Por ejemplo, está Oxfam, que bueno, pues dentro de lo que cabe es una de las ONGs que mejor he visto yo que funcionen con los voluntariados. Luego también recomiendo mucho los propios departamentos de cooperación y desarrollo de cada universidad, porque normalmente siempre dedica un presupuesto a esto o incluso hay gobiernos que tienen su departamento, como el propio de Italia, que tiene su propio organismo de voluntariado internacional. De hecho, aquí tanto Kiko como Susana han participado con la Universidad de Sevilla en 2 proyectos de cooperación al desarrollo. También añadí que hay pues, más organizaciones y asociaciones de jóvenes en las que puedes enrolarte, por así decirlo. Yo he mencionado IESEC, pero bueno, está también STM, IAESTE, SN, que es la propia de Erasmus, pero bueno, va un poco aparte, así que la menciono ya que estamos. Y bueno, pues se encarga de organizar eventos, ferias, congresos, también viajan al extranjero. Hacen distintas cosas, entonces según lo que te apetezca puedes hacer una u otra. También luego hay becas de estudio o de práctica en el extranjero y de esas hay mogollón. Hay muchas que las patrocinan el propio Ministerio de Exteriores de un país o la embajada, como puede ser la beca Vulcano, que es de Japón, o la beca Chevening, que es del Reino Unido, pero también hay becas de entidades privadas, como la famosa Santander o Iberdrola, pero hay muchas más. También hay algunas instituciones públicas, como en el caso de España, las becas Argos, o incluso las hay de institutos de idiomas, como son la beca Eiffel por parte del Instituto de Idiomas francés o la beca DAT, que es por parte del Instituto de Idiomas alemán. Así finalmente, no todo esto que estoy diciendo puede ser regulado, también hay lo que es más sencillo, podría ser, y que no necesitas estar estudiando o estar organizando eventos, etcétera, o te apetece hacer otra clase de cosas, que es el famoso Work and Travel, que hay mucha gente que lo ha hecho en Estados Unidos, pero lo que no saben es que hay a muchos otros países. De hecho, hay países como Australia que tienen una visa especial para ello, que se llama Work and Holiday. En fin, con todo esto, a lo que me voy es que hay mucha variedad y nos podríamos aquí tirando horas y horas. El catálogo es amplio. El catálogo es muy amplio y nos podríamos tirar horas y horas hablando. Pero lo importante es el factor común. ¿Cuál es el factor común? Que realizando esta clase de cosas cumplís 2 objetivos. 1, conocéis a mucha gente y 2, abrís vuestra mente. Eso hace pues que los propios valores que intenta inculcar Erasmus Plus o Erasmus, hay otras muchas asociaciones que al final quieren lo mismo, que pues una interculturalidad, una mayor empatía, una mayor inclusión, un mayor, al final, entendimiento de distintas culturas, que es lo principal y lo que creo, bajo mi punto de vista, que más nos puede ayudar a evolucionar como sociedad. Pues muy, muy buen aporte y con eso nos quedamos con toda la profundidad que llegan a tener estas experiencias. Nos vemos en el próximo jaleo. Pues muy buenas, yo soy Pablo y en el resumen de hoy del programa de Erasmus hemos visto que Chuti, el especialista de los monogramas de movilidad, nos ha estado contando unas cuantas cosas, pero que no panda el cúnico. Luego hemos podido encontrar las experiencias de otras personas. Perdona que se me la lengua la traba. Voy a intentar terminar este resumen con la parte de Rodrigo, esa gran clase del profesor que luego nos ha llevado a otra buena clase de otro profesor que era Pepe, y bueno, las experiencias de Susana y sobre todo el audio de Kiko que bueno, pues ha terminado bien, aunque no lo pensábamos al principio y parecía que iba a salir el culo por la tirata. Hasta la próxima.